Bueno, ayer jueves fue una jornada complicada políticamente a nivel nacional y provincial. Hubo dos hechos importantes que se cruzaron precisamente en territorio santafesino. A nivel nacional, y ya lo vamos a hablar más adelante, la cuestión de las protestas masivas que se realizaron en distintos puntos del país, los famosos cacerolazos que volvieron a la calle con consignas cruzadas también, pero muchas que apuntaban directamente a la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Y hablando de cruzamientos, en Santa Fe, mientras se realizaban los cacerolazos en Plaza de Mayo, mientras en forma simultánea había protestas en todo el país, en la legislatura había una sesión maratónica para terminar aprobando finalmente y después de muchas dilaciones la reforma tributaria. Y por eso estoy con Gustavo. Gustavo, ¿cómo va? Buen día. Hola Luciana. Para charlar un poquito, es una reforma tributaria un poco más acorde a los intereses del gobierno provincial, sí, y a lo que inicialmente había enviado el Ejecutivo a la legislatura para debatir, que había tenido algunos cambios en el Senado. En dos anclajes lo es. En principio en términos políticos porque detiene el alargamiento que ya tenía este debate que parecía kilométrico y que indudablemente iba a terminar desgastando al gobierno provincial si se postergaba, y le da oxigena políticamente al gobierno en tanto cuanto ahora tiene ya la reforma, que sin duda es el proyecto legislativo más importante del año. En segundo término, porque recordemos que esto en términos políticos, porque además tiene un fuerte aval de casi la oposición en su mayoría, si bien hubo algunos diputados que no participaron y que fue necesaria una ingeniería electoral para que se dieran las cosas como se dieran y terminara desempatando al presidente del cual. Bueno, de hecho esa fue la anécdota final de la aprobación, que tuvo que desempatar el presidente del Senado, que es el vicegobernador de la provincia, Jorge Gen, que estuvo aquí con nosotros. Fue un cobos positivo, sí, era el chiste de anoche. Pero bueno, no es menor en términos políticos. En términos económicos, lo que yo advierto es que hagamos el recorrido. Cuando el gobierno presenta el primer proyecto original, la aspiración era lograr para el mes de septiembre comenzar a recaudar 1.500 millones de pesos más, o que la reforma le iba a permitir lograr 1.500 millones de pesos más. Ahí se produce la primera discontinuidad política con la oposición, y el proyecto sufre modificaciones que lo llevaba a tener a la mitad, a no más de 800 millones, que sería el impacto económico sobre el gobierno, y ya no desde septiembre, sino que bueno, con el alargamiento del debate, ya casi prácticamente el beneficio económico iba a pasar para el año que viene. Ahora estos cambios, la incorporación del inmobiliario rural, que había sido prácticamente desconocido en el proyecto original del gobierno, tocar ingresos brutos, modificar algunos puntos en las alícuotas, si bien todavía no tenemos, yo al menos no he visto el proyecto como quedó definitivo y demás, y lo de la construcción seguramente no va a gustarle a la industria como sector porque hay un impacto distinto. Pero me parece que lo que está generando es un cambio en la filosofía política tributaria de la provincia. Casualmente yo ayer tuve un encuentro con Martín Di Vela, que es el titular de ARBA, y le preguntaba esto: ¿cuál es el cambio filosófico que está pasando en las provincias? Y él me decía, y esto es muy advertible, que hay un desplazamiento hacia los impuestos patrimoniales. Vamos a aclarar qué es ARBA, Gustavo. Sí, ARBA es la agencia de Buenos Aires, de tributaria de Buenos Aires. Se empieza a grabar más, y esto quizá también es importante para la provincia, aquellos impuestos patrimoniales, sin juicio de valor, no digo que esté bien o esté mal, sino que es lo que está pasando, aquellos impuestos patrimoniales, inmobiliario rural, ingresos inmobiliario urbano, que son impuestos sobre un bien fijo, sobre un patrimonio, no sobre la actividad económica, que lo que ha pasado en el último tiempo es que cuando cae la actividad económica, sellos o ingresos brutos, cae la recaudación notablemente, y eso impacta negativamente sobre los crecientes gastos que tienen las provincias, que Santa Fe no le escapa, porque los servicios en una economía que crece son mayores, por lo tanto la necesidad de recaudación también son mayores. Y el cambio fundamental es que nos vamos a tener que acostumbrar en las provincias argentinas, Santa Fe incluida, que hay una modificación en el espíritu de la recaudación tributaria. Se va a empezar a gravar más a los bienes que sobre a los tributos vinculados a la producción como ingresos brutos, aunque en este caso hubo un pequeño toque también para la industria. Ese me parece que es el cambio fundamental que tiene la reforma lograda anoche. Gracias, Gustavo. ¿Te quedas con nosotros? Sí, por supuesto.